Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, doctora Guadalupe Castro, por la invitación. Regresar a la casa siempre es bonito, siempre es interesante. Y bueno, les voy a hablar de lo que es la enfermedad de Parkinson. La plática se titula Cómo reconocer la enfermedad de Parkinson. Y pues vamos a dar como una vuelta también un poco a la historia de lo que es la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué es importante la enfermedad de Parkinson? Pues porque resulta que tenemos prácticamente la segunda enfermedad neurodegenerativa en la actualidad, solamente después de la enfermedad de Alzheimer. Y se ha calculado por la OMS que el 30% de estas personas con Parkinson no están diagnosticadas correctamente y por lo tanto no van a estar tratadas. Es una enfermedad que va a afectar generalmente a mayores de 60 años y que se calculaba alrededor de 5 millones de personas en el mundo con la enfermedad. Sin embargo, se han hecho las proyecciones al 2030, al 2040, donde esta cifra se va a triplicar, y esto por el envejecimiento que tenemos normalmente en la población. ¿Qué pasa en México? A ver si quiere. Saturo esto, un segundo. En México lo que sucede es que tenemos zonas donde hay una mayor prevalencia o incidencia de la enfermedad. Como pueden ver, las zonas que están en rojo es donde tenemos más casos reportados de enfermedad de Parkinson, comparado, por ejemplo, con el sureste, que no tenemos tanta enfermedad de Parkinson, y el centro, que obviamente es un lugar también de referencia. Estos son estudios del boletín epidemiológico donde se han reportado estos casos de los pacientes. En cuanto a la historia, pues bueno, fue descrita en 1817 por James Parkinson. Estamos cumpliendo 202 años de la primera descripción, donde él hizo una recapitulación de 6 pacientes, que a la fecha sigue siendo interesante su descripción clínica. Es un libro muy chiquito que los invito a leer. Y él decía que había un movimiento de temblor, que había una disminución de la fuerza muscular, que se estaba propenso a inclinar el tronco hacia adelante, que había una tendencia a caminar y que como estaban corriendo los pacientes, y que sin embargo el intelecto estaba conservado. Esto no es del todo cierto, ya ahora lo sabemos que sí hay un deterioro cognitivo importante en los pacientes. No es sino hasta 1872 que Jean-Martin Charcot, que es el padre de la neurología, describe la bradicinesia como signo cardinal, que es esta lentitud generalizada, y es el que le pone el epónimo a la enfermedad de Parkinson, le da el nombre por fin a esta enfermedad. Y Gowers es el que describe el movimiento de los dedos, como pueden ver en ese video, lo es similar a ese tambor que se utilizaba en el oriente, y este es el tipo de temblor que pueden presentar los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hasta el 1895, Brissot ya le da un sustento anatómico, nos habla de la sustancia nigra, y esto a través de un caso clínico de un tuberculoma que causa un parkinsonismo, y es ahí donde se decide que la sustancia negra tiene que ver con esta enfermedad. Y en 1912 ya Louis describe por fin la patología y nos dice que hay un depósito de una proteína, no le pone nombre, y que eso es lo que está causando la enfermedad de Parkinson. Pero tienen que pasar muchos años, hasta 1957, cuando se descubre qué es la dopamina, algo que ustedes ya lo manejan perfectamente, que hasta saben cómo pueden aumentar su dopamina. Bueno, la describen hasta 1957. Curiosamente la describe una mujer, que es Kathleen Montagu, en 1957, y después la describe Carlson. Sin embargo, el premio se lo dan a Carlson y no a la mujer, aunque fuera un poco tiempo después, porque en esos tiempos todavía había bastante, como ahora, misoginia. Hasta el 61 se ve el milagro de la levodopa. ¿Y cómo es esto? Bueno, estas personas, Hornikiewicz, Bergmayer y Euler, deciden usar la dopamina y ven en ratones cómo despertaban, cómo se empezaban a mover estos ratones parkinsonizados, y se empieza a dar de forma oral a los pacientes con Parkinson a dosis muy altas, y empiezan a mejorar los pacientes, y después se ve que hay que agregar otro medicamento que es la descarboxilasa, que va a mejorar la tolerabilidad de esta levodopa, y entonces hay un cambio completo en la enfermedad y hay un tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Como pueden ver, el recorrido ha sido amplio en 200 años, y sin embargo todavía no tenemos claro qué es la enfermedad de Parkinson y hacia dónde vamos, y si es una enfermedad o son muchas enfermedades al momento actual.
Tenemos, por supuesto, la parte genética, que se describe el primer gen en los 80s, y de ahí a la fecha se han descrito múltiples genes relacionados con la enfermedad de Parkinson, van más de 28, algunos recesivos, algunos dominantes, y que tienen un claro efecto sobre la enfermedad, tienen ligeras diferencias entre ellos, sobre todo en cuestiones de edad, y que es algo obligado de buscar, sobre todo en personas menores de 40 años. Y entonces, ¿cómo definimos actualmente la enfermedad de Parkinson? Pues como una enfermedad neurológica que tiene una complejidad, que es larga, que tiene un parkinsonismo asociado a estos depósitos de Lewy, que es de alfa-sinucleína, pero que no lo es todo, que tiene síntomas motores, pero que también tiene síntomas no motores, y que no solo esta patología está presente, sino podemos tener rasgos de patología de Alzheimer, tenemos depósitos de tau, de beta-amiloide en estos pacientes, y dependiendo de eso es que vamos a tener las distintas características. Y esto viene con la teoría de la progresión de Brack y Brack, que en 2003 hacen todo un estudio de cerebros y ven cómo progresaba la enfermedad de Parkinson. Y lo interesante de esto es que empiezan a ver una progresión que empieza en el intestino, probablemente, y de ahí asciende por todo el tallo cerebral y se va hasta la corteza cerebral. Con lo cual nos da 6 estadios, donde hasta el tercer estadio es donde se afecta la sustancia negra del mesencéfalo y es donde ya vemos clínicamente la enfermedad de Parkinson. Antes de eso pueden pasar más de 20 años que han iniciado la enfermedad y a esto le conocemos como síndrome en riesgo o personas en riesgo por enfermedad de Parkinson, síntomas premotores o prodrómicos de la enfermedad, y nosotros realmente estamos viendo solamente la punta del iceberg al decir que esta es las partes neurológicas de la enfermedad. Lo que se está buscando actualmente es encontrar a nuestros pacientes en estas etapas para poder hacer un cambio realmente significativo en el tratamiento de la enfermedad. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver precisamente con el olfato, que está francamente alterado hasta 10 años antes, puede haber hiposmia, y el trastorno conductual del sueño, donde van a ver cómo los pacientes durante la etapa del sueño REM, en lugar de estar con atonía, empiezan a pelear, a moverse, a hablar, a gritar, a patear, como pueden estar en el video, y están en plena fase REM. Y este trastorno conductual del sueño en fase REM, sabemos ahora que el 95% de estas personas van a degenerar a una alfa-sinucleína, a un problema de alfa-sinucleína, ya sea una atrofia de sistemas, ya sea una enfermedad de Parkinson, ya sea una demencia por cuerpos de Lewy. Entonces es nuestro principal factor de riesgo junto con la hiposmia, y a estas personas se les denomina personas en riesgo para la enfermedad de Parkinson. Y entonces podemos ver que ya no solamente tenemos los síntomas motores, tenemos síntomas no motores como sueño, olfato, dolor, síntomas gastrointestinales, urinarios. El síntoma que se les ocurra está dentro de la enfermedad de Parkinson, y todo depende cómo lo veamos, es que vamos a ver como esta parábola del elefante, la parte que estamos viendo de la enfermedad. Y tenemos que identificar la enfermedad como un todo para poderla tratar. Y de ahí es que viene una revolución de los nuevos criterios para la enfermedad de Parkinson. La idea de estos criterios por la Sociedad Internacional fue dar a los médicos que no eran expertos en la enfermedad de Parkinson las herramientas para poder hacer un mejor diagnóstico, ya que si lo hacía un médico con los antiguos criterios, un médico no experto, teníamos un error diagnóstico casi del 30%. Y entonces damos esta certeza diagnóstica y podemos tener dos clasificaciones: una enfermedad de Parkinson clínicamente establecida, entonces sabemos que el 90% de sus pacientes van a ser enfermedad de Parkinson, o una enfermedad clínicamente probable, donde por lo menos el 80% van a ser realmente enfermedad de Parkinson. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo características positivas, tenemos criterios de exclusión, criterios de soporte, la importancia de que se le da a cada una de estas características, interpretar esas características adecuadamente, y el tiempo que está pasando desde este paciente, si tiene demencia o no, ya no es un criterio de exclusión, y las pruebas diagnósticas auxiliares que hasta el momento ya tenemos como mejores herramientas, que antes no teníamos una forma de ver la enfermedad de Parkinson. Y entonces el primer requisito es que tengan parkinsonismo, y esto es que tengan temblor, bradicinesia y rigidez. Si no tenemos estas tres, no hay un parkinsonismo para poder empezar a utilizar los criterios.
Y lo primero pues es la bradicinesia, que les decía que es una lentitud del movimiento, una lentitud, una disminución en la amplitud, en la velocidad de los movimientos. Y yo siempre digo que se nos adelantaron en las películas, porque si ustedes lo ven, el perezoso cumple con la bradicinesia. Pueden ver la expresión facial, digo, no se escucha. Si tuviéramos sonido estaría bien. No se escucha, pero es una lentitud. Apenas abre los ojos, apenas se mueve, apenas teclea. Bueno, esto es bradicinesia. Entonces yo con eso no se les va a olvidar jamás qué es la bradicinesia. La rigidez es el movilizar una extremidad de forma pasiva y vamos a ver cómo va en pequeños pasos. Y estos pequeños pasos se llaman rueda dentada. Y ahí es donde vamos a decir que hay rigidez. Esto hay que distinguirlo de la espasticidad, donde se logra romper esa dureza y ahí vemos espasticidad o rigidez. Nosotros lo que buscamos es la rigidez. Y el temblor de reposo, que es característico en cuentamonedas, que es alrededor de 4 a 6 Hz, pero también podemos tener un temblor postural y de acción. Podemos ver en el primer video una señora ya más grande, más de 60 años, que tiene un temblor muy severo, 4 extremidades, está en reposo. Ahí hacemos que cuente para que empiece a distraerse y a temblar. Y pueden ver en el segundo video un temblor más discreto, localizado aún en mi cuerpo, porque esta enfermedad generalmente es asimétrica. Empieza en un lado, se pasa al otro y siempre va a mantener esa asimetría. Entonces, esto es el temblor y pueden presentar también, como pueden ver, el temblor postural, que es muy importante. Generalmente aquí vemos el temblor reemergente. Puede parar un poco la postura y a los segundos empieza de nuevo el temblor. Y entonces nos dan una serie de listas en la sociedad para decir, es como un checklist, esto cumple, esto no cumple, para poder hacer mejor el criterio. No se los voy a leer, por supuesto, pero básicamente es hacer un checklist de lo que nosotros preguntamos y de lo que se tiene que ver en el paciente. Y con esto podemos decir, tiene criterios de exclusión, tiene criterios de soporte, no tiene banderas rojas y dar el diagnóstico de establecido o de probable. ¿Cuáles serían nuestros criterios de soporte? Pues van a ser esta mejoría de los pacientes con cualquier agente dopaminérgico, llámese levodopa, llámese agonistas, que hagan disinesias, estos movimientos exacerbados por la medicina, que el temblor se mantenga en una extremidad y que pueda haber un resultado positivo en alguna prueba auxiliar, como cual podemos hacer pruebas para olfato, podemos hacer PET, podemos hacer un SPECT con metayodobencilguanidina cardíaco, porque entonces se ve la denervación o no cardíaca y esto nos apoya en la enfermedad de Parkinson. Y aquí pueden ver este video que está en blanco y negro, es un video muy viejo porque este tipo de disinesias ya no las vemos en estos pacientes, afortunadamente. Eso ha cambiado con los tratamientos, donde pueden ver que ahí la paciente está en off, pero a los pocos minutos de haber tomado la levodopa, empieza a hacer esta marcha muy singular. Y estas son las disinesias inducidas por levodopa al inicio del tratamiento. Duran segundos, generalmente son las piernas y después se convierten en las disinesias normales que acostumbramos a ver en pico de dosis. Pero a veces si ustedes pueden tener un paciente que les llega haciendo ese tipo de marcha, pueden pensar que es psiquiátrico, pueden pensar que algo más está pasando y no, simplemente es una disinesia inducida por levodopa. Y ya después vemos las disinesias clásicas en los dos segmentos. Esas son las clásicas disinesias por levodopa, donde ya los pacientes están tan denervados que cuando toman la levodopa hace un efecto excesivo y nos lleva a este movimiento de más que puede ser francamente incapacitante para los pacientes. Ahora, en cuanto a la imagen, bueno, pues desde el 2011 está aprobado un SPECT con ioflupano, que es el DAT-SCAN, con el que podemos ver la vía dopaminérgica. Por resonancia no la podemos ver, por tomografía no podemos ver, solamente por estudios funcionales de medicina nuclear, ya sea por ioflupano con SPECT o con un PET con fluorodopa, donde se pintan las áreas de la dopamina y nos puede ayudar a decir si estamos ante alguien normal que tenga un temblor importante por otra causa, como un temblor esencial,
o que sí es una enfermedad de Parkinson o algo que lleva a parkinsonismo. En cuanto a criterios de exclusión, bueno, pues vamos a ver que no tengan alteraciones cerebelosas, que no tengan problemas de la mirada, que no haya una demencia clara en los primeros 5 años, sobre todo hacia una frontotemporal o que estén afásicos, que el Parkinson se quede en las piernas. Cuando el Parkinson se queda en las piernas tenemos que pensar que es un origen vascular. Y si ya estuvieron expuestos a neurolépticos o bloqueadores de dopamina, antes era un criterio absoluto de exclusión. Ahora no, ahora depende del tiempo. Es que puede haber que ya tenía una predisposición a la enfermedad de Parkinson y solamente con los bloqueadores hicimos que se presentaran más pronto. Y esos son pacientes que podrían haber pensado que eran Parkinson, estaban hipomímicos, la expresión facial no era muy buena, la lentitud, pero en el primer caso pueden ver que le estoy pidiendo que siga mi dedo y pueden ver que el paciente no tiene el movimiento vertical. Sí lo tiene horizontal, pero no lo tiene vertical. Y este es un caso de una parálisis supranuclear progresiva, que es uno de los parkinsonismos atípicos. Tienen unas evoluciones distintas, casi no responden a levodopa y vamos a ver que estos pacientes algunas veces se llegan a confundir con enfermedad de Parkinson. Y en el otro caso, es un paciente que si observan su mano derecha, la tiene siempre arriba. Es un paciente que no podía ocupar su mano, y eso se llama mano alien. De hecho, la mano puede meterse en los movimientos normales del paciente, no la reconocen como propia, y es un tipo de parálisis supranuclear progresiva con un complejo de córtico basal. Entonces son algunos diagnósticos diferenciales de la enfermedad. También tenemos que tener ausencia de la respuesta a la levodopa. Si le estamos dando más de 600 miligramos de levodopa al día y no funciona nada, hay que pensar en algo atípico. Las apraxias, que tengamos una imagen funcional de PET o SPECT normal, nos va en contra de la enfermedad de Parkinson, o que tengamos algo más que pueda dar parkinsonismo y que esté relacionado completamente con el paciente, por ejemplo, una hidrocefalia normotensa. Banderas rojas. Que alguien les llegue con una en silla de ruedas antes de los primeros 5 años es algo que hay que tomar en cuenta, no es lo habitual en la enfermedad de Parkinson. Que se caigan en los primeros años tampoco es habitual. Los parkinsonismos atípicos se caen en el primer año, el Parkinson habitualmente no. Que haya problemas vulvares con disfagia tampoco es común. La alteración respiratoria es más atrofia de sistemas. Problemas autonómicos con disfunción de la presión, hipotensión ortostática, tampoco es frecuente al inicio en la enfermedad de Parkinson. Las caídas, que no tengan equilibrio, todo esto nos va hablando de parkinsonismos atípicos. Y es con esto que podemos hacer un diagnóstico certero de la enfermedad de Parkinson y aún así de repente pues podemos tener algunas fallas. Ahora ya con el diagnóstico, ¿por qué es importante? Porque tenemos nuevos tratamientos. La levodopa fue nuestra gran terapia en los 60s. Hasta la fecha hemos tenido puro tratamiento sintomático, pero en los 80s se empezó la estimulación cerebral profunda con el doctor Alois Benavid y hacen por primera vez estimulación profunda en el tálamo. ¿Y qué es eso, estimulación profunda? Bueno, pues se pone un electrodo al área del cerebro que queramos estimular a través de corriente eléctrica. Cuando yo pensé que no iba a haber física nunca más, tuve que encontrarme hablando de voltaje, de amperaje, de resistencias, de hertz, de anchos de pulso, para entender cómo hace la estimulación cerebral profunda. Y tenemos que van a ser los estimuladores con los electrodos que van a ir a un generador o marcapaso y a través de eso vamos a modular la actividad del cerebro que ahora se ocupa tanto en la enfermedad de Parkinson, distonía, Tourette y se están intentando hacer otros usos hacia la depresión, por ejemplo. Y este es un caso de un hombre joven, 40, que está posoperado. Atrás está la computadora con la que estamos regulando y ese es su estado de off, esa es su marcha en off. Encendemos el estimulador y esta es su marcha con el estimulador solamente, ya funcionando, y a las 2 semanas cómo ha mejorado significativamente sus síntomas de la marcha. Ya incluso está contento, era un hombre que lo que quería era volver a trabajar, volver a hacer cosas, lleva muchos años con la enfermedad de Parkinson y con esta imagen quiero que tengan en cuenta que la enfermedad de Parkinson no es de viejitos, ¿no?
arriba de 40 años es lo habitual de la enfermedad de Parkinson y tenemos mucha gente abajo de 40 años con la enfermedad. El paciente más joven que hemos visto es alrededor de los 18 años. Pues imagínense ustedes con Parkinson, ¿no, verdad? Y ahora viene lo que a ustedes les va a tocar en unos años. En unos años, estoy hablando 2, 3 años, que viene la era de los anticuerpos monoclonales. Así como está en esclerosis múltiple, así como está en reumatología, viene para la enfermedad de Parkinson inmunización pasiva y activa. ¿De qué? Anticuerpos anti-alfa-sinucleína, esa proteína que les dije que estaba en la patología. Bueno, pues se crearon ya los primeros anticuerpos anti-alfa-sinucleína y están ahorita en una fase 2 de experimentación y parece que el próximo año empezamos la fase 3 y esperamos que esto sea una modificación, porque todo lo que hemos hablado ha sido de tratamiento sintomático de la enfermedad y ahora vamos a hablar de la modificación de la enfermedad. Vienen también los oligonucleótidos antisentido, también para modificar la enfermedad de Parkinson, estas partes genéticas. Buscamos Gaucher, buscamos algunas enfermedades que tienen relación. Y pues ya para terminar, pues parecen existir razones suficientes para tener esta esperanza de que en algún tiempo podemos tener algo correctivo para la enfermedad, y esto lo decía James Parkinson en 1817 y lo seguimos diciendo hasta ahora. Y muchas gracias por su atención.